Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia de San Simón Stock San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daban al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo, luego un público que conocía al de Dios el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el nombre del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los correctos estudios bíblicos son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia de San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 15. Y decíamos que el hermano pecador es como un miembro tuyo que está enfermo. Estás en peligro de perderlo. Eso te produce dolor y tratas de curarlo, porque es parte de tu cuerpo. Como primer paso, llámalo privadamente con respecto a él, y no abiertamente, como en cambio lo dice el libro de Levítico capítulo 19. Seguimos leyendo el versículo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Hermanos, el objetivo de la corrección fraterna no es el de condenar, sino ganar a tu hermano que ha pecado. No se trata de reconciliarse con él, según Mateo capítulo 5, sino algo más. Llevarlo al arrepentimiento y a reconciliarse con los otros para que sea hijo y creyente. Solo en un clima de reconciliación, de perdón de Dios, de no juicio, de tolerancia o de cuidados para con el que comete un error, como lo anuncia Mateo capítulo 18. Hay corrección fraterna que puede ser eficaz. Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que el que convierte es un pecador de su camino desviado. Salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Nos dice Santiago,
capítulo 5. Y en el versículo 16 se lee: si no te escucha. Hermanos, en Israel el procedimiento judicial se hacía sobre la palabra de 2 o 3 testigos. Pero aquí se trata de un proceso, o no se trata de un proceso, sino de un intento para recobrar al hermano para la verdad, donde no lo logras por ti solo. Tal vez por tus limitaciones puedes lograrlo con la mediación de otros. Y el versículo 17 se lee: si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Después de haber hecho el intento frente a frente y luego con la mediación de otros, hay que presentarlo a la asamblea para que su amor a los hermanos lo estime a reaccionar positivamente. Obviamente, se trata de un pecado grave y público. La finalidad, incluso en la excomunicación o la excomunión, es siempre y solamente ganar al amigo. Seguimos leyendo el versículo. Si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Hermanos, la comunidad no excomulga al pecador, pero le hace comprender que él ya se ha colocado fuera de la comunión para que pueda volver al redil de todos los creyentes. La excomunión tiene siempre y solamente un valor ilustrativo y pedagógico, nunca punitivo. Muestra la gravedad del mal que uno comete, a veces con ligereza, para que recapacite, como lo puede ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 y en 1 Timoteo capítulo 1, y así lo aconseja, como está en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Tratarlo a uno como un pagano y como pecador no significa excluirlo. A los enemigos, hermano que me escuchas, hay que amarlos. Y es posible volver a ganarlos solo dándoles un mayor amor. Lo anuncia Mateo, capítulo 5. Es trágico dar al excomulgado la impresión de que queda excluido. Ya él mismo tiende a excluirse. En cambio, debe conocer un mayor cuidado y atención de parte de los creyentes. Y el versículo 18 se lee: todo lo que atéis en la tierra. La comunidad tiene el mismo poder que tenía el apóstol Pedro, como está en Mateo capítulo 16. El del Hijo de Dios, que vino a buscar lo que estaba perdido, es el mismo del Padre, que no quiere que ninguno se pierda. Es grande la responsabilidad de la comunidad, llamada a continuar sobre la tierra la misión del Hijo del Hombre. No debe obrar arbitrariamente, sino conforme a la voluntad del Padre Celestial. Uno tendrá con el Padre esa actitud positiva o negativa que haya producido en él nuestro modo de portarnos como creyentes. Esto lo desata o lo ata con respecto al Padre. Y el versículo 19 se lee: si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Ya nos habló de la eficacia de la oración en un contexto análogo entre la prohibición de juzgar y el mandato de amar, como está en Mateo
capítulo 7. Hermanos, los creyentes que unen su voz para orar son una dulce sinfonía. Son una unión de voz a los oídos del Padre Celestial. El contexto nos sugiere lo que hay que pedir al Padre y lo que Él concede a todos nosotros los creyentes. Vivir sobre la tierra su mismo poder, que es la capacidad de acoger y no escandalizar a sus pequeños, de buscar a los extraviados, de volver a ganar a los perdidos y de perdonar a todos. Y el versículo 20 se lee: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Hermanos, así el Señor Jesús traduce un dicho rabínico que dice: si 2 se unen para aplicarse a la palabra de la ley mosaica, la Shekinah, o sea, la gloria de Dios, está en su reunión. Donde los creyentes se unen, está presente el Hijo de Dios. Por eso la oración de los creyentes dirigida al Padre, en el nombre del Hijo de Dios, es infalible. El Señor está en medio de ellos. Así como el niño a quien Jesús colocó en medio de ellos. Las cartas polémicas del apóstol Pablo son un modelo interesante de corrección fraterna, realizada con amor, realizada en la verdad y con gran discernimiento. Pero vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 21-35, donde se lee: Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar sus cuentas con sus empleados. Al comenzar a tomarlas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. No teniendo con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido, él, su mujer y sus hijos, y con todo cuanto tenía, y que le fuera pagada la deuda. El empleado se echó a sus pies y le suplicó: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le daba un poco de dinero, que le debía un poco de dinero. Le agarró por el cuello y le dijo: paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le suplicó: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te he perdonado toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y el señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? El fundamento de mi relación con el otro es la imitación de relación que el otro tiene conmigo. Lo que el Señor ha hecho conmigo
es principio de lo que yo hago con el hermano. El Señor Jesús dice que hemos de amarnos mutuamente con el mismo amor con el cual Él nos ha amado, como está en Juan capítulo 13. El apóstol Pablo dice que hemos de perdonarnos el uno con el otro, como el Padre nos ha perdonado en Cristo, como lo anuncia en Efesios capítulo 4. La justicia del Hijo, hermano que me escuchas, que introduce en el reino del Padre, no es la que se restablece o la que restablece la paridad según la regla. El que comete un error paga. Es una justicia superior, propia del que ama, que está en deuda con todos. Al adversario le debe la reconciliación, al pequeño la acogida, al extraviado la búsqueda, al culpable la corrección, al deudor la condenación. Es la disparidad de la justicia divina, que es misericordia, que es don y perdón. A la justicia de la ley mosaica, que mata, sucede la del Espíritu Santo, que da vida. Lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Como hijo, estoy llamado a tener hacia los hermanos los mismos sentimientos. Las culpas ajenas cometidas contra mí me permiten perdonar como soy perdonado. Me hacen hijo perfecto como el Padre, como está Mateo, capítulo 5. Eso me causa mucho fastidio y me hace decir, sería hermoso que no existiera. Por eso es paradójicamente lo que me ayuda a asemejarme a Dios. A uno le provocaría decir, menos mal que existe el mal. No por eso debo cometerlo, lo dice Romanos capítulo 3. Sin embargo, hermano que me escuchas, es verdad que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, lo anuncia Romanos capítulo 5. El mal que cometo es la ocasión que, al hacerme sentir perdonado una vez más, hará que yo ame más al Señor, lo anuncia Lucas capítulo 7. El mal que sufro es, por su parte, la oportunidad para perdonar y amar más a los hermanos, para asemejarme más al Señor. Mi mal se convierte en el perdón de Dios. El del otro se convierte en mi perdón. Me hace semejante a Dios. Hermanos, el perdón que recibo y que concedo es el mismo respiro de Dios, que es el Espíritu Santo, que se hace vida para mí. El perdón es el corazón de la vida cristiana. Me hace hijo del Padre y hermano de mis semejantes, en comunión con Dios y con los creyentes. El perdón no niega la realidad del mal, lo supone, pero precisamente en él se celebra el triunfo del amor gratuito e incondicional. Un amor que no perdona no es amor. Repito, hermano que me escuchas, un amor que no perdona no es amor. El trozo se divide en dos partes. Contienen el diálogo entre el apóstol Pedro y el Señor Jesús acerca del perdón ilimitado. Contienen una parábola que muestra su motivo. Ella está construida sobre el contrapunto entre la magnanimidad del Señor
que perdona la deuda incalculable de un siervo y la intrangerencia de éste que no perdona a un compañero suyo una pequeña deuda. Concluye la declaración de quien no perdona, no es perdonado. El perdón que yo concedo nace del perdón que he recibido. El recuerdo de este no es solamente principio de tolerancia, sino fuente de la capacidad de perdonar. Esta parábola, hermano que me escuchas, propia del apóstol Mateo, colocada como conclusión del discurso sobre la comunidad, es una exhortación al perdón. Podemos estar unidos no porque no cometemos errores o no nos ofendemos, sino porque somos perdonados y perdonamos. El mal, hermano que me escuchas, en lugar de dividir y aislar al uno con el otro, une y afianza en el perdón recíproco. Precisamente donde hay comunidad, sale el mal. ¿Y de dónde podría salir sino de ella? Desde el momento que toda la ley mosaica se compendía en el amor del hermano. El perdón es la victoria constante del amor. Es útil tener presente que se puede perdonar al otro solamente si se sabe perdonar a sí mismos. Y si se perdona a sí mismo, si se acepta ser perdonado, si se acepta ser perdonado por Dios. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios que ama a los creyentes, como es amado por el Padre. La iglesia recibe la vida del perdón y la mantiene perdonando. El amor recibido y comunicado, como lo hacen hacer, así también la hace vivir. Y el versículo 25 se lee, versículo 21 se lee: Pedro se acercó entonces. Hermanos, el apóstol Pedro es figura preeminente de la iglesia, testigo entre los creyentes del amor incondicional de su Señor, a quien él ha traicionado. Según Juan capítulo 21, Lucas capítulo 22. Es pastor porque ha sido oveja descarriada y encontrada. Seguimos leyendo el versículo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? El apóstol Pedro ya sabe que el Padre nos perdona como nosotros perdonamos, según Mateo capítulo 16. Por eso sabe que debe perdonar 7 veces, es decir, siempre. Su pregunta sirve para introducir la parábola acerca del perdón. Y en el versículo 22 se lee: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hermanos, Caín será vengado 7 veces, mientras que Lamec será o lo será 77 en Génesis capítulo 4. El Señor Jesús dice que hay que perdonar no 7, ni 77, sino 70 veces 7. A la venganza desproporcionada contrapone el perdón ilimitado. Lo anuncia Lucas capítulo 17. En el pasaje paralelo, habla de un perdón cotidiano. Al combinarlo con Mateo, resultaría que debemos perdonarnos 70 veces 7 al día. Un fundamentalista diría que nos perdonamos más o menos cada 3 minutos. Y
es verdad. El perdón es el respiro del creyente, que vive porque inspira y expira, recibe y da el perdón. Quien solamente inspira, hace explosión. Quien solamente expira, hace implosión. La vida es realmente la circulación del perdón que se da y se recibe. Y en el versículo 23 se lee: un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Hermanos, el rey es claramente el Padre Celestial que está en los cielos. Sus ministros somos nosotros, a los cuales se confía su tesoro, su vida, el amor. Cada uno de nosotros es ministro del rey. Aún más, hermano que me escuchas, es su hijo en la medida en que recibe y da este amor. Para nosotros la magnanimidad consiste en honrar nuestro origen. Y en el versículo 24 se lee: uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 es la cifra más alta en lengua griega. Y el talento es la medida más grande, que son 36 kilogramos aproximadamente. Es lo que cada uno de nosotros ha recibido de Dios. De Él nos viene cuanto somos y tenemos. Nos lo ha dado al principio y nos lo ha perdonado cuando se lo hemos quitado. Es imposible restituirlo. Si lo consideramos una deuda, es impagable. Para vivir es necesario pasar de la lógica de la deuda a la del amor gratuito. 10,000 talentos es una cifra desproporcionada que solo un rey puede poseer. Para dar una idea, un talento equivale a 6,000 jornadas de trabajo. 10,000 talentos equivalen a 60 millones de salarios diarios. Para pagar esta deuda, uno debería trabajar unos 200,000 años sin comer. O también, si un talento equivale a 36 kilogramos, 10,000 talentos equivalen a 360 toneladas de metal precioso. Para transportarlo, se requeriría 360 furgones, una columna de unos 3 kilómetros. La cifra exagerada es en realidad una pálida idea de lo que Dios me ha dado. Me ha creado como hijo suyo, a su imagen y semejanza. Cuando yo le he quitado el don, me ha perdonado y me ha dado mucho más. Me dio a su mismo hijo querido, unigénito, en el cual se entrega él mismo. Hermanos, con Dios tengo la deuda de mí mismo y de él mismo. Solo que no es una deuda, sino un don infinito que él me ha dado, sin calcular. En efecto, la única medida del amor es no tener medida. Nosotros, por el contrario, seguimos haciendo cálculos con él y con todos. Y en el versículo 25 se lee: como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor. Hermanos, el que establece con Dios una relación de justicia resulta siempre insolvente, encerrado en la jaula de sus deudas. La ley mosaica, justa, no hace más que hacerlo sentir culpable. Y el versículo 26 se lee:
ten paciencia conmigo. Es la oración del deudor. La ley mosaica que nos acusa, que nos lleva a invocar la magnanimidad de Dios. Sigo leyendo el versículo. Todo te lo pagaré. Es la ilusión de quien cree que puede pagar su deuda. Mientras no descubre la gracia ni el perdón, no hay alternativa. Y el versículo 27 se lee, movido a compasión. Nuestra condición conmueve al Señor. Mueve sus entrañas maternas. Le causamos una pena infinita con nuestros sentimientos de culpa y de expiación. Su pasión se hace compasión. Seguimos leyendo el versículo. Lo dejó en libertad y le perdonó la deuda. Hermanos, el Señor me amó y se entregó él mismo por mí. Lo anuncia Gálatas capítulo 2. Y me liberó de toda culpa y pecado. Quiere hacerme comprender que mi relación con él no es de esclavo amo, sino la de hijo padre. Hermanos, el creyente sabe que es amado y perdonado gratuitamente por Dios, que lo considera como un hijo. El Espíritu Santo se lo testimonia y le hace gritar, Abba, Padre. No está con deuda, sino con crédito ante Dios. Él es Padre en efecto y tiene con él la deuda de su amor. La fraternidad brota de esta experiencia filial. Y el versículo 28 se lee, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Hermanos, 100 denarios son otras tantas jornadas de trabajo. Es una cifra respetable, pero insignificante con relación a la deuda condenada recientemente. Seguimos leyendo el versículo 28. Ahogándolo le decía, paga lo que me debes. El Señor se conmueve, lo deja libre y le condona la deuda. Él, en cambio, agarra a su compañero, lo sofoca y quiere que le pague. Cuánto más magnánimo es Dios con nosotros, tanto más somos mezquinos nosotros con los otros. Como pensamos que debemos restituirle al Padre, así pensemos que nuestros hermanos deben restituirnos a nosotros. Con el otro vivimos la misma relación que tenemos con el primer otro y viceversa. Y el versículo 29 se lee, ten paciencia conmigo que yo te pagaré. El hermano le dirige la misma súplica que él le ha dirigido al Señor. Le pide que tenga con respecto a él los mismos sentimientos que su Señor. Y el versículo 30 se lee, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel. Trata a su compañero lo contrario del modo como lo trató el Señor a él. Y el versículo 31 se lee, al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho. También yo me entristeciera ante esa actitud. Me identifico fácilmente con el que es víctima, porque me puede pasar a mí la misma cosa. Yo podría ser ese deudor, pero cuando yo, por casualidad, soy el acreedor, entonces me parece que es natural que yo haga valer mis derechos. Me resulta fácil ser tolerante con quienes pisan los pies al vecino,
mientras no me los pisen a mí. Y el versículo 32 se lee: siervo malvado. Hermanos, su maldad no consiste en la deuda que tenía, sino en el crédito que realmente tiene y que hace valer. El pecado más grave es siempre el de no perdonar al hermano. Es el único que excluye del Padre, porque destruye mi condición de hijo. Si no perdono, vuelvo a la lógica de la deuda. No acepto el perdón. Si echo en prisión al otro, me estoy encarcelando yo mismo. Y el versículo 33 se lee: ¿no debías tú también compadecerte? Es el ápice de la parábola. Tengo piedad de mi semejante porque el Señor tiene piedad de mí. Solo de este modo tengo los mismos sentimientos del Padre Celestial y llego a ser su hijo. Si no perdono, muere en mí el perdón que yo he recibido, porque no lo vivo. La comunidad fraterna nace del perdón recíproco. Cada uno perdona como es perdonado. La única deuda que tenemos los unos hacia los otros es el amor recíproco, como lo anuncia Romanos capítulo 13. Como mi pecado me hace conocer al Padre y me hace conocer y me hace nacer como hijo, así el pecado del hermano en mi perdón me hace vivir al Padre, sino mismo como hijo. Estoy muerto. Por eso, perdonar es un milagro más grande que resucitar a un muerto. Pensar en la propia deuda que ha sido condenada o condonada no solo nos hace tolerantes hacia los otros, sino incluso magnánimos. Pero en realidad no aceptamos realmente el perdón. En efecto, hermano que me escuchas, no nos perdonamos a nosotros mismos y tenemos siempre enojo, tenemos siempre rencor y tenemos siempre vergüenza de nuestros pecados. Y el versículo 34 se lee: lo entregó a los verdugos. Hermanos, el que no perdona no es perdonado, lo dice Mateo capítulo 6. En efecto, el Padre nos perdona como nosotros perdonamos. Por eso la reconciliación con el hermano es más importante que cualquier culto, lo dice Mateo capítulo 5. Sin ella, vamos a parar a la cárcel nosotros mismos para pagar hasta el último céntimo. Y el versículo 35 se lee: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial. La parábola es una exhortación al perdón. El pecado de los pecados es el no perdonar. Es matar en mí el amor del Padre. Hermanos, en el perdón salvo al hermano, ofreciéndole el amor del Padre Celestial, y me salvo a mí mismo, viviendo de este amor. Fuera de este amor recibido y dado, que es el Espíritu Santo, no hay sino muerte. El tema de la comunidad que comenzó con la referencia al pequeño llega a su fin al hablar del pecador. El pequeño es aceptado con todas sus limitaciones. Al pecador se le perdonan todas las deudas. Yo soy el que perdona como el Señor.
Seguimos leyendo el versículo. Si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Hermanos, perdonar es un hecho del corazón. Es no recordar. Es no tener en el corazón el mal del hermano. Y recordar, en cambio, el amor que el Padre tiene hacia mí y hacia el hermano. Si recuerdo continuamente al otro su error, el perdón es realmente la peor venganza. Si el Señor recuerda las culpas, ¿quién resistirá? Lo dice el Salmo 130. Si no logro perdonar, hermano que me escuchas, ¿qué tengo que hacer? En lugar de echarle la culpa al otro, considero que es un pecado mío del cual pido perdón a Dios. El saber esto ya cambia mi actitud con el otro. Pienso en mis 10,000 talentos de deuda que Dios me condona, no en los 100 denarios que el otro me debe. Si un día pudiéramos topar en la calle con San Mateo y le hubiéramos preguntado cuál es su opinión, ha de ser la nota más característica de la iglesia. El apóstol Mateo nos habría contestado sin dudar, un solo momento. El perdón entre los hermanos. La iglesia es el gran seno de la reconciliación mutua. Es el lugar del perdón. Es el abrazo de los que se ofrecieron mutuamente para que volvieron a encontrarse como hermanos en el corazón de Dios. Pues en la práctica del perdón estamos llamados tú y yo a ser Dios, el uno para con el otro. Hermanos, esto es iglesia. Esto es ser Dios para el hermano y descubrir a Dios en el hermano. En este gesto bondadoso de la mutua reconciliación, todo este capítulo dedicado a este tema, de hecho, es el cuarto discurso del Señor Jesús de los 5 en que el apóstol Mateo ha sistematizado la enseñanza de Cristo sobre el reino de Dios. Los otros eran sobre la moral del reino de Dios, sobre la propagación del reino de Dios, sobre la índole misteriosa del reino de Dios, sobre la vida interna del reino en su fase terrenal. Mientras el quinto discurso estará en los capítulos siguientes, hablará de la consumación gloriosa del reino en su fase celestial. Este cuarto discurso, hermano que me escuchas, que trata sobre el perdón como característica principal de la vida interior de la comunidad cristiana, va dirigido ante todo a los apóstoles y a través de ellos a todos los líderes presentes y futuros de la iglesia, pero proporcionalmente se aplica también a todos los demás miembros de la iglesia, aunque no ocupan tal posición de autoridad y responsabilidad oficiales. El material de este capítulo se divide en 3 partes. Jesús trata del cuidado casi maternal con los líderes de la iglesia. Han de velar por el bien de los fieles, tratando de evitar
todo escándalo o ocasión que lleguen a pecar. El Señor da varios consejos de cómo bregar con los hermanos que tuvieron la desgracia de caer en pecado contra Dios. Y nos exhorta a todos a tener un corazón magnánimo para perdonar las ofensas con que nuestros hermanos tal vez hayan pecado también contra nosotros mismos. De nuevo, nos topamos con este capítulo, o en este capítulo, con el realismo del Evangelio. Pues aquí estamos muy equivocados y están muy equivocados aquellos modernos que se imaginan que los primeros cristianos eran unos santos, una comunidad de puros ángeles, donde todo era paz y amor. Pero esa es una ilusión falsa y peligrosa. Nunca la iglesia ha sido un jardín de angelitos, ni nunca lo será antes del último juicio. Acuérdate, por ejemplo, de los grandes líos que hubo entre los cristianos de Corinto. Las divisiones personales, como está en 1 Corintios capítulo 1. Los desórdenes escandalosos en la celebración eucarística, como está en 1 Corintios capítulo 11. Los pleitos de unos contra otros ante tribunales paganos. Los casos de incesto y fornicación, como está en 1 Corintios capítulo 5 y capítulo 6. Las peleas del propio Pablo, primero con Bernabé y Marcos en Hechos capítulo 15 y luego con el propio Pedro en Gálatas capítulo 2. Las quejas de las viudas de habla griega que eran postergadas en comparación con las de la lengua judía o la lengua hebrea en Hechos capítulo 6. Por eso, hermano que me escuchas, no en balde compare el Señor Jesús a su iglesia a un campo donde Él ha sembrado el buen trigo, pero donde de hecho se encuentra también cantidad de cizaña. Y Él mismo dice que esa cizaña no hay que eliminarla antes del juicio en Mateo capítulo 13. En este mismo sentido, la compara a una red de pescadores que recoge no solo peces buenos, sino también malos. Y solo al final del mundo vendrán los ángeles para separar las dos clases que hasta entonces han de estar juntas y mezcladas. Y es que todos nosotros, sin excepción alguna, tenemos mucho de la cizaña, pues en realidad todos nosotros somos pecadores. Nadie puede creerse eximido de reproche del Señor. Mire lo que nos dice el Señor. Hipócrita, ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no la viga en tu propio ojo, no la ves. Nos dice Mateo, capítulo 7. Por eso escribe el apóstol San Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a Él lo declaramos mentiroso. En 1 de Juan, capítulo 1. Por eso nos enseña la parábola al final de este capítulo, que no es mucho pedir el que aguantemos los pecados de los demás, pues nosotros mismos pecamos continuamente. Reconocer esto y así sobrellevarse y perdonar mutuamente, eso es vivir en iglesia. Eso es ser miembro de la familia de los hijos de Dios. Al final del capítulo anterior, el Señor Jesús había asociado al apóstol Pedro consigo en su posición privilegiada de hijo del rey, con autoridad sobre el pueblo. Ahora, lógicamente, se plantea la pregunta:
Una tal posición privilegiada de liderato eleva al prelado por encima de los demás. ¿Le da derecho a creerse más que el resto? ¿A tener pretensiones de grandeza y de alcurnia? La respuesta es tajante. No. Repito, la respuesta es tajante. No. Aquel maestro que un día dijo, el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Y que él mismo había venido para ser servido, sino no para ser servido, sino para servir, como lo anuncia Mateo, capítulo 20. No aguanta ínfulas de grandeza de parte de sus vicarios y seguidores. Han de ser todo lo contrario. Han de ser como niños, como lo anuncia Mateo, capítulo 18. Pero, ¿qué significa todo esto? Que han de ser ignorantes, que han de ser egoístas, que han de ser llorones, irrazonables, irresponsables, como lo suelen ser los bebés. No, eso no. El apóstol San Pablo dice que hemos de dejar atrás todo ese infantilismo, como está en 1 Corintios, capítulo 13. Si no hemos de confiar no en nosotros mismos, sino solo en Dios. Así como el niño confía ciegamente en la fuerza, la prudencia, el juicio, la protección de su papá. De ese modo incomparable lo expresa el Salmo 131 cuando dice, Señor, no se hinche mi corazón, ni se engríen mis ojos. No pretendo grandezas, ni busco cosas demasiado altas para mí. Guardo mi alma quieta y sencilla como un niño recién amamantado que duerme en el regazo de su madre. Sí, como un niño recién amamantado, así de quieta está mi alma en mí. Hermanos, el ser como un niño vale para todo cristiano, pero el Señor Jesús aplica la imagen del niño de modo especial a los simples fieles, diciendo que los líderes están encargados de cuidar de ellos como una madre. Más aún, hermano que me escuchas, cuidarlos en nombre del mismo Dios Padre. Así han de salvaguardarlos contra todo lo que les pudiera causar daño espiritual. En especial, habla de los escándalos contra los cuales hay que defender y escudar los sencillos en la fe. El escándalo, en sentido bíblico, es toda ocasión o inducción de pecado. Es decir, cuando una persona es ocasión para que otro cometa el pecado, sea que le induzca al pecado por sus palabras, sea por su ejemplo, sea por el ambiente general de inmoralidad que crea, sea por sobacar sus convicciones religiosas o morales de los sencillos, etcétera, etcétera. Este es un pecado grande, pues el que haga esto es culpa del pecado del otro y así carga su conciencia con el pecado ajeno. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas,
como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles. Y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.